entonces de un ejercicio combinado de tres sólidos curvos. En este caso estamos hablando de, primero que nada, de un cono recto, es decir, un cono de revolución. El eje y su base son perpendiculares. La base de ese cono pertenece a la sección máxima de una esfera, es decir, la mayor circunferencia que puede seccionar a una esfera. Sería entonces un plano secante que pasa por el centro de dicha esfera, es decir, que tiene que pasar por O, ¿verdad? Además de eso, el eje de ese sólido debe ser paralelo al primer bisector. Lo único que tenemos como referencia es que forma un ángulo alfa de 30 grados. Obviamente, al ser el eje del sólido, debe pasar también por O. Finalmente, tendríamos que obtener el vértice del sólido, y eso tiene que ver con una posición de un plano arbitrario, un plano auxiliar que se llamaría plano θ, ¿verdad? Es decir, que tenemos la directriz del cono, de alguna manera, con algún diámetro especial. Tendríamos el eje de ese sólido, que es paralelo al primer bisector, y en algún momento ese eje debe cortarse, ¿verdad?, con un plano θ, del cual solo tenemos como dato conocido un punto Y, con los tres valores de 146, 72, 142, y ese plano, ¿verdad?, debe contener el vértice del sólido. Lo demás sería, bueno, aplicar visibilidad, contorno y visibilidad del sólido. ¿Cómo están planteados estos tres elementos que aparentemente están sueltos y divorciados unos de otros? Todo lo contrario. En realidad debemos partir en principio con el primer concepto, que dice: la directriz del cono pertenece a la sección máxima de una esfera, ¿verdad? Una esfera cuyo radio es de 30 metros y que, estando apoyada en el primer bisector, se desliza, ¿verdad? Se deja deslizar hasta que toca, ¿verdad?, toca el plano vertical de proyección. Es decir, que la esfera al final va a ser realmente tangente tanto al primer bisector como al plano vertical de proyección. Solo tenemos el desplazamiento en forma lateral, que es 58 metros. El eje de esa esfera debe estar sobre esta referencia. Lo que no sabemos con exactitud es cuánto vale su cota o cuánto vale su vuelo. Eso quiere decir que tenemos que aplicar un concepto de tangencia. La mínima distancia que habría de un punto a un plano, ¿qué tipo de recta es? Sería una recta perpendicular a ese plano, indistintamente qué ángulo forme ese plano, ¿verdad?, o qué posición especial tiene en nuestro sistema. El concepto es que la mínima distancia que había de un punto a un plano es una perpendicular. Ok, vamos a suponer que yo tengo el punto O, el centro de la esfera, en este lugar. Esa esfera tiene que tocar indefectiblemente el primer bisector, suponiendo que está aquí en el espacio. Esa mínima distancia tiene que ocurrir entonces como una perpendicular al primer bisector. La recta que une este centro con el primer bisector, ¿qué tipo de recta se formaría en el espacio? ¿Sería una recta de qué tipo? Frontal, horizontal, recta de punta, recta de pie, ¿cuál de ellas? Tengo el punto O aquí, el bisector viene acá, y yo represento esa recta de mínima distancia entre el punto O y el primer bisector que viene acá. Esa recta obviamente tendría que ser siempre una perpendicular espacial a la línea de tierra, o sea que se convierte en una recta de perfil. Si hablamos de una recta de perfil, ¿dónde vemos el verdadero tamaño de ella? La vemos siempre en plano lateral, es decir, que tendríamos que hacer ese giro. Entonces, por ahí ya empezamos a atar los cabos. Debemos crear la mínima distancia que habría de un punto O, que no tenemos ni cota ni vuelo, solamente tenemos distancia lateral. Entonces, si esa recta conceptualmente es una recta de perfil, quiere decir que ese sistema, es
Es decir, la recta y el punto O deberíamos girarlo al plano lateral. Pero la pregunta es, ¿con qué medida si no tenemos un valor de proyección horizontal o un valor de proyección vertical? Entonces es muy sencillo concebirlo. Primero que nada tendríamos que buscar la relación exacta entre el primer bisector y el plano vertical de proyección. Es decir, que hacemos un giro, un abatimiento, ¿verdad? Un abatimiento del sistema. Vamos a mover en forma imaginaria la posición del primer bisector y el plano vertical. Eso nos va a crear un ángulo exacto. Eso lo hacemos directamente sobre la referencia al lugar geométrico del punto O. Este sería nuestro eje de giro, ¿verdad? Nuestro eje de giro sería esta referencia y por este punto de intersección deberíamos llevar 45 grados, ¿verdad? Los 45 grados los demostramos muy fácilmente con una bisectriz. O sea que tomo este segmento arbitrario con el mismo segmento, dos arcos de simetría, y aquí tenemos ya medido en forma exacta la posición del primer bisector, visto en plano lateral. Entonces, ahora sí tenemos girado el sistema y tenemos que concebir de alguna forma la posición de esa esfera. Partimos sobre la base de que el radio de la esfera es de 30 metros, pero ¿en qué sitio exacto debe estar ese punto O? Debería ser un lugar exacto donde la distancia del punto O al plano vertical debe ser 30 metros. La distancia del punto O al primer bisector también tiene que ser 30 metros. Entonces estaríamos hablando en forma genérica de un lugar geométrico, ¿verdad? Cualquier punto que equidiste del plano vertical o del primer bisector va a generar una recta, ¿verdad? Indistintamente del radio de esa circunferencia. Quiere decir entonces que para conseguir el centro de esa futura esfera, vale decir o vale proceder simplemente con otra bisectriz, ¿verdad? Vamos a ponerlo ahora así, entre estos dos puntos, el número 1 y este número 2. La esfera debe estar apoyada, se desliza sobre el bisector hasta el momento preciso donde toca el plano vertical. Entonces creamos la bisectriz, ¿verdad? Y después demostramos los 30 metros. Es decir, que con un radio cualquiera, no importa la medida, describimos de nuevo dos arcos simétricos y conseguimos otra vez este punto número 3, que sería, ahora sí, el lugar geométrico visto en plano lateral. Lugar geométrico de O en el espacio. Es decir, que estos dos valores, o estos dos arcos, gráficamente miden lo mismo. Entonces, en algún lugar de esta bisectriz va a estar el vértice O. Podríamos hacer entonces dos caminos. La única manera de conseguir ese punto O es que nosotros podamos demostrar en forma exacta dónde están los 30 metros que separan al vértice del punto O al plano vertical o del punto O al primer bisector. Es muy sencillo como que tomar de repente una paralela hasta este eje vertical, del plano vertical, lo llevamos a una distancia de 30 metros y donde corta el lugar geométrico, ahí estaría O girado. Lo puedo hacer también con el primer bisector. Tomo esta dirección, creo una perpendicular de referencia, mido los 30 metros y de la misma manera, al desplazarlo, va a cortar de nuevo este lugar geométrico que es la bisectriz. En cualquiera de los dos lugares, ¿verdad?, vamos a tener la misma respuesta. Entonces, vamos a hacerlo en forma cómoda, directamente en forma paralela al plano vertical, para no crear esta perpendicular auxiliar. Pero en cierto modo esa sería la idea. Otra manera de construirlo sería con el compás, ¿verdad? Tomamos los 30 metros reales y me paro en sitios arbitrarios, bien sea del primer bisector, ¿verdad? Este arco de tangencia, otro arco de tangencia, unimos esos dos arcos que miden 30 metros de radio y aquí en realidad nos está dando O girado, ¿verdad? Por eso es necesario crear las perpendiculares para demostrar o
Entonces puedo hacerlo con el primer bisector, como lo hicimos acá, o si no, también lo hago con el plano vertical. Tomo esta medida, tiro la referencia y me va a dar exactamente también en el mismo lugar. Entonces ya tenemos definido la posición del punto O. Y ya con eso podemos devolver la proyección de ese punto, ¿verdad?, con las respectivas referencias. Esto nos daría a nosotros O vertical y este nuevo O en plano lateral lo devolvemos, ¿verdad?, con el compás y nos daría aquí. Esto sería ya para nosotros O horizontal. Ese es el primer paso, hallar el centro de la esfera, o lo que es lo mismo, el centro de la circunferencia base, la directriz del cono. Para construir esa esfera y demostrar su tangencia, simplemente podríamos llevar ambas perpendiculares a los planos de tangencia, que sería el primer bisector y el plano vertical. Es decir que con estas dos tangencias deberíamos construir la circunferencia que pasa por ambos puntos. Es decir, que esto sería para nosotros la esfera vista en plano lateral. Ahí tenemos el verdadero tamaño de esa esfera una vez que ella se desliza por el bisector y toca el plano vertical horizontal. Eso es lo que queríamos demostrar. Ahora sí tenemos en proyección, en DPO, las posiciones del centro de la base del cono. Tendríamos que, como paso seguido, construir las proyecciones de una recta que pasando por el vértice o por el punto O, ¿verdad?, sea paralela al primer bisector. Es decir que en realidad lo que estamos teniendo es algo muy sencillo. Nosotros vamos a tener la elipse base de un cono, ¿verdad? Aquí estaría su vértice P. Este es el centro de la base o directriz del cono, que sería O, el punto que acabamos de hallar. Y aquí tenemos el eje del sólido, de forma tal de que él forma 90 grados con esa base. Vamos a hallar entonces las proyecciones de esta recta L, que sería el eje de ese cono. Hay varios conceptos involucrados en esta recta. Aparentemente no podríamos representar la recta porque tenemos un solo ángulo, caso número 1. El caso número 2 de la dificultad es que tampoco tenemos la medida. Pero en realidad lo que nos interesa a nosotros demostrar es la dirección de esa recta L, que es paralela al primer bisector. Entonces, dos conceptos son fundamentales. Si una recta es paralela al primer bisector o a un bisector cualquiera, no importa que sea el primero o el segundo, ¿qué relación hay entre sus proyecciones? Y es que son siempre simétricas de la línea de tierra. En el caso de una recta que esté contenida, ¿verdad?, contenida o paralela al primer bisector, son simétricas. Si la recta fuese paralela o contenida al segundo bisector, sus proyecciones serían coincidentes. Pero en ambos casos, los ángulos alfa y beta van a ser siempre iguales. O sea que si nos dice el planteamiento que tenemos realmente un ángulo alfa de 30 grados, el ángulo beta valdría igual, 30 grados. Entonces lo único que podemos, o lo único que nos falta, es conseguir un segundo punto. Y eso lo podemos hacer en forma arbitraria, porque si esta distancia del punto O al vértice B tiene un valor preciso, no importa que la recta mida a lo mejor 80 metros o 100 metros, las direcciones proyectivas de esa recta a partir de O en vertical y horizontal no van a cambiar. O sea que lo que tenemos es que demostrar las proyecciones de una recta que pasando por este O vertical y horizontal sea paralela al primer sector.
indistintamente de la dimensión real que tenga ese cono. No lo tenemos. Entonces, tan simple como que creamos un segmento arbitrario, es decir, asumo un punto intermedio que pudiera estar dentro del sólido, o ese W puede estar, vamos a llamarlo aquí, un punto K, puede estar fuera del sólido, no afecta la proyección. Claro, ninguno de los dos puntos que son arbitrarios nos va a dar el valor real de esa altura, pero no lo necesitamos con precisión, la distancia del vértice, porque eso lo vamos a obtener ahora a través del plano θ, que es el cuarto planteamiento. Entonces, sobre la línea de tierra o en cualquiera de las cuatro esquinas de la hoja, vamos a hacer un verdadero tamaño con un diámetro o un segmento arbitrario, llamémoslo OW, OK, como cualquier letra que le queramos poner, y vamos a construir esas proyecciones. Vamos a partir, por ejemplo, en este lugar, tomamos una medida arbitraria, no importa la distancia real que vamos a asumir, y yo digo que entre estos dos puntos es el verdadero tamaño, vamos a llamarlo del segmento OW. Con el compás creamos una mediatriz y conseguimos el centro de esta distancia, ¿verdad? Para poder obtener el centro de giro, ¿verdad?, de un arco. Vamos a decir que esta es la mitad de ese segmento arbitrario. Este segmento lo pusimos adrede, no tiene medida. Puede ser 70, 80, 100 metros, 120 metros, lo que tú le quieras poner. Y ahora sí describo, ¿verdad?, el arco que pasa por ambos puntos. Es un arco arbitrario del segmento OW de la recta L, y como uno de los ángulos es 30 grados, con el mismo radio cortamos en este lugar geométrico y tenemos, ahora sí, este sería el ángulo alfa, que es igual al ángulo beta, y este es el que mide 30 grados. Por lo tanto, para nosotros esto sería proyección, valor de proyección horizontal, o también valor de proyección vertical. Ocurre igual en este cateto, que es la diferencia de cotas, que es igual al valor gráfico de la diferencia de vuelo. Entonces asumimos, ¿verdad?, que las proyecciones son simétricas. Por lo tanto, yo puedo tomar este valor arbitrario de delta cota o delta vuelo, pero debo buscar el planteamiento de forma tal de que el vértice que vamos a buscar a futuro, ¿verdad?, pertenezca al primer diedro. Entonces, fíjense, yo tomo esta diferencia de vuelo con el compás, la llevo hacia atrás o hacia adelante del punto O. Es decir, agregué más delta Y o lo resté el delta Y, ¿verdad?, de forma tal de que yo debería darle, de alguna manera, la posición del vértice B de manera tal de que él quede siempre en el primer diedro. Obviamente, si yo tomo esta diferencia en forma de recta, el punto o el eje va a tender hacia la parte de atrás. Para garantizar de verdad que ese vértice va a estar en el primer diedro, voy a sumar el segmento más bien, ¿verdad? Entonces, por esta suma, o agregando este valor de diferencia de vuelo, llevamos una paralela a la línea de tierra, ¿verdad? Este es el lugar geométrico del punto W horizontal. Y tomamos el valor gráfico del valor de la proyección horizontal, que es el mismo valor gráfico de la proyección vertical. Entonces aquí tenemos el punto W, ¿verdad?, W horizontal. Esta distancia que llevamos aquí es un radio número 1, que equivale a esta proyección horizontal o proyección vertical. Quiere decir entonces que la recta L va a tener esta dirección, ¿verdad?, extendida. Esto sería L horizontal. Lo mismo ocurriría que esta recta L la podemos llevar hasta la línea de tierra, y aquí se genera este ángulo gráfico, ¿verdad?
ese ángulo gráfico y nosotros podríamos conseguir, ¿verdad? La recta L vertical simplemente haciendo esta simetría, ¿verdad? Llevando este punto W horizontal, convertirlo por simetría a un W'. Acuérdense que la recta es paralela al bisector, no pertenece al bisector. Crearía la simétrica y después lo desplazo por el punto O. Si no, repetimos el procedimiento que es el ideal. Tomo de nuevo el valor de cotas, diferencia de cotas, que sería W vertical, lo sumo, ¿verdad? Delta Z, lo tengo que sumar porque se tiene que crear una simetría. ¿No? Aquí sí, este ya es condicionado, pero es condicionado en la forma tal de que crezca siempre el valor de vuelo, pero ya genera esta dirección, por lo tanto la otra proyección tiene que ser simétrica, ¿verdad? En principio esta, pero que pase por el punto O. Llevamos de nuevo la paralela a la línea de tierra, ¿verdad? Y podemos hacer dos cosas: o levanto esta referencia de una sola vez, ¿verdad? Por las escuadras, o proyectamos. O si no, tomo de nuevo con el compás el valor de previsión vertical, ¿verdad? Este que está acá, nos paramos de O y volvemos a cortar. Aquí tenemos otra vez W vertical. Este sería el eje del sólido. Este sería nuestra recta L vertical. Ahora sí, ya tenemos el eje del sólido, el centro de la base y el vértice. Lo podemos definir muy fácilmente también, porque el vértice pertenece a un plano θ. ¿Quién es el plano θ? Tenemos realmente tres puntos, pero conocidos totalmente sería el punto Y. El plano θ forma un ángulo alfa de 90 grados y un ángulo beta de 90 grados. ¿Qué tipo de plano entonces es el plano θ? Estaríamos hablando ineludiblemente de un plano cuyos ángulos alfa y beta son suplementarios, ¿verdad? Suman 180 grados. El único plano notable que tiene esa condición sería un plano de perfil. O sea que en realidad, donde esta recta L horizontal corta a este lugar geométrico, aquí tenemos el vértice, ¿verdad? El vértice del sólido. Esto sería para nosotros vértice horizontal. Vamos a poner aquí el punto O con mejor visibilidad horizontal, y aquí arriba también tendríamos O en vertical. Por supuesto, el vértice B debería quedar también sobre la misma referencia, formando obviamente un ángulo de 90 grados. Entonces tenemos ya definido el centro de la base, en la dirección del eje, el vértice en vertical y el vértice en horizontal. Lo único que nos queda por definir es la elipse base, aplicamos visibilidad y terminamos la práctica, ¿verdad? Bien, entonces, para terminar el sólido, simplemente debemos construir la base en DPO. Obviamente, esa circunferencia que aquí vemos en verdadero tamaño, cuando la llevemos en DPO va a verse deformada. Entonces, vamos a aplicar el método de la elipse isométrica. Partimos siempre, ¿verdad?, con dos rectos auxiliares a partir de O que serían frontales horizontales. En ese caso, por este O vertical, llevamos un nuevo plano a través de esta paralela de la línea de tierra. Esto se llamaría, por ejemplo, H vertical de un plano pi. El plano pi es el que va a contener este elipse, ¿verdad? Tenemos este plano pi. Este es nuestro plano pi perpendicular a la recta L. Plano pi pasa por O, contiene la circunferencia base, la directriz, la sección máxima de esa esfera. Por definición misma, entonces, H horizontal de este plano que contiene la
las escuadras, llevamos 90 grados, ¿verdad?, por este punto O, y aquí tenemos automáticamente H horizontal del plano pi de la circunferencia. De la misma manera debemos construir la frontal, es decir que siempre, cada vez que vamos a construir una elipse isométrica, una elipse descriptiva, debemos llevar dos paralelas a la línea de tierra, ¿verdad? Arriba siempre se llama H vertical de ese plano en región pi, por ejemplo, y aquí se llamaría siempre esa paralela F horizontal. Quiere decir entonces que a partir de este punto O, con respecto a este eje o vértice, ¿verdad?, creamos la perpendicular gráfica con las escuadras, y esa sería la recta notable frontal vertical de pi. Ahora sí tenemos, ¿verdad?, las cuatro proyecciones de los ejes del sólido, de la circunferencia, y en ese caso, bueno, partimos ahora con la idea de crear la elipse descriptiva. Por lo tanto, la frontal y vertical está en verdadero tamaño, la horizontal también está en verdadero tamaño, por definición. Toda recta frontal en proyección vertical está en verdadero tamaño, y toda recta horizontal siempre está en verdadero tamaño. Entonces, por ahí partimos para crear los ejes de la elipse. Siempre los verdaderos tamaños en vertical F o en horizontal la recta H va a ser el eje mayor, y como está el verdadero tamaño podemos medir, ¿verdad?, los 30 metros reales de ese radio. Asumimos entonces el segundo eje va a ser la perpendicular gráfica de una horizontal, que en este caso se llama máxima pendiente. Coincide con nuestra recta L, pero en realidad la recta de máxima pendiente coincide gráficamente con la recta L, pero espacialmente no. La recta L es opuesta al plano de la base, es decir, opuesta a este plano, la recta L. Y la máxima pendiente pertenece a este plano I. Entonces, gráficamente coincide en la horizontal, gráficamente coincide en el vertical. Esto sería para nosotros la máxima inclinación también. Entonces, bueno, vamos a hallar los dos ejes de la elipse, trabajando con la frontal o con la horizontal, no importa cuál hacemos primero. Medimos los 30 metros con el compás y lo representamos en el verdadero tamaño de la recta a partir de O. Es decir, aquí tenemos un punto, vamos a llamarle, por ejemplo, por darle un nombre, A vertical, y este otro punto, B vertical. Este sería el eje mayor de la elipse descriptiva, ¿verdad? Necesitamos construir ahora el eje menor, y para eso necesitamos ubicar, ¿verdad?, los cuatro puntos de referencia que serían en principio el eje mayor en vertical, que son los puntos A y B, y deberíamos marcar también el eje mayor para no mover el valor gráfico del ángulo, del compás. A partir de O marcamos igual y vamos a ponerle letras distintas, C horizontal y D horizontal, porque son rectas distintas, ¿verdad? Entonces, una medida la llevamos sobre la frontal y otra medida la llevamos en la horizontal. Siempre el verdadero tamaño del radio. Por supuesto, deberíamos conseguir las proyecciones contrarias. A y B que están sobre la frontal bajarían A y B a la frontal en horizontal. Entonces, simplemente con las escuadras conseguimos acá A horizontal. Lo mismo hacemos con el punto B, que son puntos de la secuencia de la elipse. Por aquí tiene que pasar obligadamente la elipse en horizontal. ¿Esa distancia A y B son números arbitrarios? No, es el verdadero tamaño del radio. Esto es 30 metros, verdadero tamaño de 30 metros. El radio de la circunferencia de sección máxima de la esfera. Aquí, porque es el verdadero tamaño, en el horizontal también llevamos los 30 metros, pero sobre la H, y subimos las referencias, ¿verdad? El punto C lo llevaríamos
los 4 puntos iniciales por donde pasa la circunferencia base del cono. Entonces tenemos el eje mayor, que sería en proyección vertical los puntos A y B, ¿verdad? Para obtener el valor gráfico del eje menor, simplemente seguimos trabajando con el radio de la circunferencia base, con los 30 metros, y nos paramos sucesivamente sobre las paralelas a la línea de tierra. Voy a hallar el valor del eje menor en proyección vertical, tomo esta paralela siempre con el radio de los 30 metros y voy a cortar la máxima inclinación, ¿verdad?, con esta distancia, de forma tal de que corta, ¿verdad?, a la hora de ubicar el compás, sería esta posición para que el eje mayor que está aquí abajo, en la apertura del compás, quede relacionado. Por lo tanto, esta distancia que está acá, entre la aguja y el eje mayor, esta distancia es el valor gráfico del eje menor de ese elipse. Tomo esta distancia con el compás y la pongo hacia arriba en la máxima inclinación y hacia abajo en la máxima inclinación, ¿verdad? Es decir, tomo los 30 metros, me paro en la paralela, puede ser en el vértice D, puede ser en el vértice C, de forma tal de que yo puedo cortar también por debajo, ¿verdad? Pero siempre de forma tal de que toque el eje mayor del elipse. Por lo tanto, ya podemos construir el recuadro, en este caso el rectángulo base, para poder desarrollar el rombo, que serían las dos figuras que contienen la elipse base. Entonces, tomamos simplemente paralelas del eje menor o mayor, no importa, del eje menor por las puntas del eje mayor, que serían A y B, ¿verdad? Paralelas del eje menor por las puntas del eje mayor. Igual, tomo paralelas del eje mayor por las puntas, ¿verdad?, del eje menor, que serían estas dos referencias que tenemos acá. Ahí tenemos el rectángulo base. Ahí tenemos una geometría para poder construir la elipse descriptiva, ¿verdad? Simplemente paralelas. Paralelas del eje mayor por las puntas del eje menor. Paralelas del eje menor por las puntas del eje mayor. Ahí tenemos un rectángulo. Vamos a construir ahora el rombo conjugado, y es simplemente tomando el valor gráfico del eje mayor de este elipse con el eje menor. Vamos a construir son diagonales, es decir que, por ejemplo, levantamos esta referencia ortogonal 90 grados, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nuestro punto de origen, y tomamos ese valor gráfico, es decir, llevamos de nuevo el semieje, ¿verdad?, el semieje mayor en verdadero tamaño. Me paro en este centro y describo este arco. O sea que este radio que tomé sería la distancia OA, por ejemplo. Y me da esta diagonal número 1, diagonal número 1. Ahora tomo, vamos a ponerle a estos otros puntos otras referencias. Vamos a ponerle aquí J y K. J y K. Verticales. Entonces tomo ahora esta distancia de J y K, que es esta misma pequeñita, y hago de nuevo el otro arco, ¿verdad? Este es el radio OK, y me da la segunda diagonal, diagonal número 2. Entonces, esta diagonal número 1, que parte del radio OA, es decir, sobre el eje semieje mayor, vamos a llevar la misma diagonal a partir de O. Tomamos esta diagonal, la llevo a partir de O por arriba y por debajo de O, en el eje mayor. O sea que tenemos aquí ya, otra vez, dos referencias para conseguir el rombo conjugado. Tomo de la misma manera ahora la otra diagonal que sale del radio OK, lo ponemos sobre el semieje menor, que en este caso sería
la máxima inclinación. Entonces construimos de nuevo el rombo. Aquí tenemos el rombo, sale en paralelismo, ¿verdad? Los lados son paralelos. Y ahí tenemos las dos figuras, ¿verdad? El rectángulo a partir del semieje mayor y el semieje menor, y el rombo conjugando mediante cuadrantes auxiliares, las diagonales 1 y 2, nos daría entonces las dos figuras que envuelven la elipse. En principio entonces ya tenemos en realidad 4 vértices o 4 puntos de contacto, que serían los 4 puntos medios, ¿verdad?, del rectángulo, los 4 puntos medios del rectángulo. Es decir, que serían, por ejemplo, en principio J y K, el punto B y el punto A. A, B, J, K ya serían las primeras 4 tangentes de esa elipse descriptiva. Sacamos las diagonales del rectángulo, de este vértice a este otro vértice, igualito, pasando por O. Y donde esas diagonales cortan, ¿verdad?, los lados del rombo, aquí vamos a tener los otros 4 puntos de contacto o de tangencia, y este sería para nosotros ya la elipse base de ese cono recto o de revolución. Esa es nuestra elipse base en proyección vertical. Bien, para construir la elipse en proyección horizontal es similar a la anterior. Ya tenemos definido con verdadero tamaño del radio 30 metros sobre la horizontal del plano. Tendríamos entonces el punto C, el punto D. Bajamos también los puntos de referencia del eje mayor, que son A y B, y los tenemos ahora en horizontal. Volvemos a conseguir el valor gráfico del semieje menor, que es de la misma manera como lo hicimos en proyección vertical. Es decir, tomamos los 30 metros reales, ¿verdad?, nos paramos sobre la paralela, no importa que sea A, no importa que sea B, lo que nos interesa es que cuando vayamos a construir el arco, ¿verdad?, corte el eje mayor de la elipse, en este caso el punto, la recta H. Es decir, tomo el semieje real de 30 metros, me paro en A y corto la máxima pendiente, ¿verdad?, que es el semieje menor. Tomo ese radio, corto la máxima pendiente en este lugar, se creó esta relación y lo unimos, ¿verdad? Entonces, con la punta del compás que estaría aquí en A y aquí donde corta el eje mayor H, esta distancia gráfica sería el semieje menor en proyección horizontal. De la aguja al eje, tomo esta distancia con el compás y me paro a partir de O y corto en la máxima pendiente, ¿verdad?, en la máxima pendiente. Y aquí tendríamos dos referencias nuevas. Vamos a ponerle, por ejemplo, R horizontal y aquí S horizontal. Son puntos perdidos porque en realidad no vamos a trabajar con la máxima pendiente en vertical, pero es un juego gráfico muy fácil y que es muy eficiente para poder crear las proyecciones de la elipse en horizontal, ¿sí? Entonces, repetimos de nuevo, tomo las paralelas del eje mayor y las llevo por las puntas del eje menor y viceversa, tomo el semieje menor y lo llevo en paralelo por las puntas del eje mayor. Es decir, construimos de nuevo otro rectángulo. Ahí tenemos de nuevo el rectángulo. Paralelas del eje mayor por las puntas del eje menor. Paralelas del eje menor por las puntas del eje mayor. Ahí tenemos el rectángulo de nuevo. Las diagonales que necesitamos para construir el rombo
En realidad, la diagonal número 1, que equivale al valor real del radio de la circunferencia, se repite ese verdadero tamaño en vertical horizontal. O sea que la diagonal número 1 es igual para proyección vertical que para proyección horizontal. Donde hay una ligera diferencia es en el tamaño real del semieje menor, que ese sí lo vamos a construir como una diagonal número 3. Entonces, tomamos con el compás esta distancia del punto A y creamos de nuevo otra vez este arco. En este caso sería la distancia OR, y aquí tenemos la diagonal número 3. Esa diagonal número 3 la tomamos con el compás y la llevamos sobre esa misma referencia que sería el semieje menor. Tomamos igual la diagonal número 1 que está sobre el semieje mayor, que es real, tanto en vertical como en horizontal, y creamos de nuevo el rombo envolvente. Aquí tenemos entonces las dos figuras, ¿verdad? Bien, entonces, teniendo el rectángulo que envuelve los cuatro puntos A, B y CD, también vamos a crear el rombo, que serían estos cuatro vértices también, y sacamos de nuevo las diagonales del rectángulo, ¿verdad? Es decir, pasando por O, construimos las diagonales del rectángulo y donde esas diagonales cortan, ¿verdad? Los lados del rombo, aquí tenemos entonces los primeros cuatro puntos de tangencia, ¿verdad? Los primeros cuatro puntos de tangencia, y conjuntamente con los anteriores, que equivalen también a los cuatro puntos medios del rectángulo, aquí tenemos las 8 tangentes, que es la técnica para construir la elipse, sin salirnos del rectángulo, sin salirnos del rombo, utilizando las plantillas de curvas francesas. Aquí tenemos la otra elipse proyectiva, es decir, utilizando las 8 tangentes. Y simplemente lo que hacemos es unir, ¿verdad?, el contorno con el vértice B, ¿verdad?, con el vértice B. Igual arriba construimos las tangentes, ¿verdad?, con el vértice B. Ese sería el contorno del sólido. Vamos a aplicar ahora visibilidad de la base. Entonces, en los sólidos siempre lo ideal es construir el contorno aparente, porque el contorno aparente siempre se ve. Entonces, la silueta final quedaría algo como esto, ¿verdad? Hasta arriba igual, y parte de la elipse exterior ya queda definido como contorno de la directriz del cono, ¿verdad? O sea que ahí tenemos la forma general de la proyección. En horizontal hacemos similar, llevamos en forma firme la silueta de la elipse y del cono base. Lo único que nos queda definir es la visibilidad. Entonces, de los cuatro puntos que definimos sobre la F y sobre la H son los que nos determinan la visibilidad, porque en realidad los puntos R y S y JK no los tenemos en proyecciones contrarias. Entonces vemos acá, por ejemplo, que el punto de mayor vuelo es el vértice D, o el punto D.
Por lo tanto, el punto D se ve, ¿verdad? Y el punto de menor vuelo de la elipse sería el punto C. Por lo tanto, este tramo interior quedaría oculto en la silueta del sólido. Entonces, por puntos de mayor vuelo o menor vuelo, definimos cuáles son los tramos de la elipse que estarían en visibilidad. En este caso, quedaría oculto de esta manera. Y de la misma forma, buscamos en vertical cuál es el vértice de mayor o el punto de mayor cota, el punto A, el de menor cota, B. Entonces, como aquí aparece la B, quiere decir que este tramo, ¿verdad?, quedaría realmente oculto. Y lo vamos desarrollando en forma segmentada. Con eso terminamos entonces la visibilidad del Sol.